El día de hoy estamos celebrando el Día del Cómic Gratis, que es una actividad que se realiza sobre todo en Estados Unidos. Y justamente para celebrar esta fecha montamos una exposición, gracias a Luis Barcelos, que es un gran lector y amante del cómic, la historieta y la novela gráfica. Todos los materiales que al ratito van a ver son de él. Y también nos acompaña Carlos Hernández, que es del sector cómic de México. Él también nos va a acompañar en esta charla que vamos a hacer muy rápida. Y también nos va a obsequiar algunos ejemplares, trae varios cómics con varios títulos, trae pósters y algunos mangas que al ratito que termine la charla vamos a hacer una dinámica para que ustedes se los puedan llevar. Los voy a dejar con ellos, que son los expertos en este tema, y terminando pues hacemos la dinámica. No soy muy bueno con la tecnología. Pues muchas gracias por venir y pues vamos a platicar muy rápidamente de los cómics. Yo soy lector desde niño, porque mi papá era lector. Él coleccionaba títulos como Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Conan, Hulk, Superman. Antes, en los 80s había mucho esto, pero después hubo una crisis económica y dejaron de traer los cómics. Ya lo único que se publicaba era El Hombre Araña. Yo le estoy hablando ahí entre el 78 y los 80s, principios de los 80. Entonces, yo gracias a los cómics he aprendido muchísimas cuestiones. Si podemos avanzar, bueno, aquí tenemos alguna imagen, en la que sigue, por favor. Yo me dedico a ser maestro de idiomas desde hace 30 años. Y yo aprendí inglés por los cómics. Cuando hubo esa crisis que yo les comento, entonces mi papá me empezó a comprar, porque a mí me gustaban mucho Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos y todo esto. Y entonces solamente los publicaban en inglés. Y él me compró eso. Yo ya tendría como unos 13, 14 años cuando me dice: mira, mijito, dice, esto sale muy caro, porque eran dólares. O aprendes inglés o te dejo de comprar esto. Yo aprendí a hablar inglés gracias a los cómics. Y la mayoría de los cómics los pueden encontrar gratis, por ejemplo, ahorita en línea, pero están en inglés. Pueden leer todos los cómics, las novelas gráficas, los mangas que quieran en inglés, algunos en japonés. Entonces, una cosa para la que nos sirven los cómics es para aprender idiomas. Y yo soy el vivo ejemplo. Yo toda mi vida he comido de dar clases de inglés, de español. Hay por ahí un poquito de francés, pero yo aprendí idiomas, de eso me gano la vida. Y les va un comercial a ustedes que están muy niñitos. Una persona que habla un idioma que no es el suyo, y hay estudios comprobados, gana más de lo que gana cualquier ingeniero, un doctor, cuestiones así. ¿Por qué? Porque cobran por hora y cobran por trabajo. Las traducciones se cobra palabra por palabra. Entonces, ahí les va ese tip para que si quieren estudiar idiomas bien. Y todos los demás también, los ingenieros ganan todavía más si saben idiomas. Los doctores ganan más si saben otra lengua que no es la de uno. Entonces, el cómic nos acerca a los idiomas. ¿Podemos seguir? Todos hemos oído de la mitología griega, de Zeus, de Hércules y todo. Esto nos acerca mucho. Los Vengadores, por ejemplo, tienen entre los Vengadores a Thor y a Hércules. Aquí vamos a ver un cuadro y de pasadita te acerca la mitología, pero fíjense, esa escultura que ven ahí se llama Dafne y Apolo. Apolo era el dios del sol y Dafne era una ninfa. Y tú ves la estatua, qué bonita y todo, ¿no? Es de Miguel Ángel, por cierto. Pero no es lo mismo cuando la ve uno así, cuando se acerca uno a detalle. Yo les invito a que vayan y luego la googleen. Es un mito donde dan ves una ninfa que estaba paseando por el bosque. Y entonces Apolo la ve y le gusta y la quiere secuestrar. Porque los dioses eran terribles, eran muy caprichosos. Y entonces ella va corriendo, va huyendo para que no se la robe. Pero ya la va a alcanzar y se la va a robar. Entonces ella le pide a Zeus que la ayude, a Afrodita, a todos. Y Zeus la escucha y la ayuda. ¿Cómo la ayuda? La convierte en un árbol. Si ustedes son observadores, los pies de Dafne se van transformando en las raíces de un árbol. De sus manos ya están surgiéndole ramas y hojas. Y uno ya ve la escultura de otra manera. Empieza uno a querer el arte. Y así está lleno de muchos mitos.
Todo esto lo aprendí por los cómics porque yo veía los mitos y ellos te recomendaban ir como a ver la pintura de tal, a ver esto de por acá, tal librito. Para eso nos sirven los cómics también. ¿Podemos seguir? La mitología nórdica. Yo sé que a todos les gusta Thor, porque es un superhéroe fuerte, ¿no? Y bueno, pero Thor no era tan bueno realmente. Thor estaba en una guerra y las guerras son muy feas. Pero también nos acerca ese tipo de mitología. Nos acerca a conocer a los dioses, pero a las historias reales. Por cierto, aquí en la biblioteca tienen ahí unos tomos de mitología nórdica y tienen de mitología griega donde les cuentan toda la historia y van a ver cómo Thor no es el de Marvel. Hércules no es el de Marvel o el de DC. Son diferentes y tienen ciertas características que muy bien vale la pena porque además nos acercan como a conocer cómo somos realmente como seres humanos. ¿Seguimos? Ya ni qué decir de la literatura. Todos los cuentos, y también por ejemplo en México salía en los 70s, había unos cuentos que se llamaban clásicos ilustrados. Todos los clásicos, la Biblia, el Conde de Montecristo, todas las historias las sacaban en versión cómics y después ya te acercabas. Yo aquí puse, por ejemplo, abajito el complot mongol que va a estar exhibido y que aquí lo tienen, que es la primera novela negra mexicana y donde es chistosa porque además es un género negro. Hay alguna película, ya 2 películas adaptadas muy interesantes. Fables, que se traduce como fábulas, que esta a lo mejor todavía no es para niños, pero aquí también veo algunos adultos, porque las temáticas son diferentes. La novela gráfica se diferencia del cómic porque ya toca temas un poquito más violentos, ¿no? Tanto gráfico como visual. Y Fábulas es un cuento que vale mucho la pena porque son las fábulas que se vienen a vivir al mundo humano, pero pues por ejemplo Blancanieves ya no es la frágil Blancanieves, Blancanieves ya es una alcaldesa. Los cochinitos ya son los administradores de una granja, ya no trabajan en la granja, ya son administradores. Cenicienta, pues bueno, es otra cosa. El príncipe, por ejemplo, no era tan bueno, era el mismo príncipe de Blancanieves, de Cenicienta y la Bella Durmiente. Entonces ya se imaginarán por dónde va. Y así están todos los personajes. Barba Azul, que Barba Azul aquí, Ceci, si van a la biblioteca del ferrocarril, les va a contar la historia de Barba Azul a los niños, pero él fue el primer asesino serial de mujeres. Ella lo cuenta en una versión muy graciosa. Yo les recomiendo que le escuchen a los niños. Y también ahí tienen el libro de Barba Azul para que se acerquen y vean cómo era esta historia de Barba Azul. Y así nos acerca a muchísimos. Y es tan importante el poder que tiene el cómic que autores como Stephen King, su hijo Joe Hill, Rosa Montero, que es española, y cantidad de autores, Rick Riordan, que es el de Percy Jackson, ya tienen sus adaptaciones acá, en novelas gráficas. Entonces, el cómic es un arma muy poderosa para atraernos y despertarnos la curiosidad hacia estos temas. ¿Continuamos? La historia. También aprendemos mucho de historia aquí. Por ejemplo, este cómic que está acá con blanco y negro se llama Mouse y ganó un premio Pulitzer, que es lo mejor del periodismo. Y es súper interesante porque es el sobreviviente, el hijo de un sobreviviente narra la historia de su papá. Y te marca, por ejemplo, los gatos son los nazis y los ratones son los judíos. Te muestra la brutalidad con la que fueron tratados, ¿no? Y en lo personal a mí algo que me causó mucho impacto, aparte de la historia, es cómo ver cómo como seres humanos pareciera que alguien que sufrió tanto no pudiera dejar de ser racista. Y el Señor, cuando ya se salvó, llega a Estados Unidos, le va contando a su hijo, él rechazaba a los negros. Entonces dices, bueno, ¿cómo alguien que ha sufrido tanto todavía puede despreciar a otro ser humano? Entonces, esto es bien importante porque los cómics también nos llevan a la reflexión, a tratar de ser un poquito mejores. No quiere decir que vamos a ser mejores. El que lee es mejor, no. Hitler era un gran lector y no era una buena persona. Pero tratamos algunos de adaptar algunas cosas para que nos hagan reflexionar y pensar y podamos ver las cosas desde diferentes ángulos. Y luego ahí tenemos La tumba de las luciérnagas, que ese es otro anime muy bonito de Japón, cuando fue lo de la bomba, ¿no? Y cuántos niños quedaron huérfanos. Ahí te cuenta la historia, cómo sobrevivieron y después cómo no sobrevivieron.
Y así como estas historias hubo muchas. En las fábulas, regresando a las fábulas, nos cuentan las historias, por ejemplo, de Hansel y Gretel, que nosotros dices, ay, ¿cómo es que los papás hayan dejado a los niños? Eso era una práctica muy común en la Edad Media. Como no había dinero, como no había prácticas de métodos anticonceptivos, llevaban a los niños y los dejaban ahí. En Japón también hay una práctica que a los viejitos dicen que en algunas áreas todavía los dejan ahí para que mueran. Entonces, son cuestiones que ya después las van adornando algunas cuentos más modernos y todo. Ahora con estas cuestiones de la inclusión también hay muchas que están cambiando, pero la realidad, el origen de esto es que es muy profundo y te lleva a ver cuestiones del ser humano que llevan a la reflexión. ¿Continuamos? Bueno, la ciencia. Miren ahí ese texto que dice que las estrellas más jóvenes y por tanto más calientes son de color azul. Las de mediana edad como el Sol son amarillas y las rojas son las más viejas y menos calientes. Y bueno, todos sabemos que el Sol es amarillo, por lo tanto es una estrella de edad mediana. Y esto, adivinen en qué cómic, ¿alguien sabe? Para que se gane un cómic acá del amigo, ¿alguien sabe en qué cómic aparece esta explicación? Un cómic bien fantástico. ¿Alguien? ¿Ni una pista? En Los Cuatro Fantásticos. Ahí aparece. Y no nada más ahí, porque ahí como son científicos y de todo tipo, ahí te dan muchas explicaciones, te explican el origen del Big Bang con Galactus, por ejemplo, que es el surgimiento de la vida. Te explican qué es ahora que está de moda las películas, lo cuántico. Ahí fue la primera vez que se trató el microverso, el macroverso, el multiverso, en los cómics de DC y todo esto. Ahí se va explicando esto y a lo mejor no te lo explica más así. Como por ejemplo Flash, que te explica la fuerza de la velocidad. Sí hay una fuerza de la velocidad, no como la de los cómics, pero sí hay una fuerza. Y empiezas a ver la gravedad y empiezas a ver el magnetismo y lo empiezas a atender. A los X-Men empiezas a ver qué es una mutación, que sí existe. Y te va explicando cómo son todas estas cuestiones. Vamos, ahí yo aprendí que hasta un lunar que dice uno cuando se hace un hoyito acá, dices, ay, qué coqueto se ve. No, eso es falta de células. Entonces dices, pues algo, ¿no? Entonces, algo que vemos bonito, pues realmente es un defecto. Y al revés, también hay cosas que vemos mal y no, es algo bueno. Son cuestiones que vas aprendiendo. Yo eso lo aprendí leyendo cómics, porque ahí venía y lógicamente yo iba y le preguntaba a mi maestro, ¿no? Eso lo aprendí creo en primaria, me parece. ¿Seguimos? ¿Una más? Pues lo que les contaba, ¿no? De las mutaciones aquí con los X-Men, que allá arriba están todos los juguetes de los X-Men, y además nos reflejan los cómics cada época. Ellos surgieron en los 60s, entonces en los 70s, por ejemplo, ustedes sabían que Marvel también era bien racista. Marvel no tenía superhéroes mexicanos ni negros, estaba prohibido. Ahora ya hay mucha inclusión, ¿no? Pero antes no. Y así ha habido cantidad de situaciones. Los rusos todos eran malos, o sea, no había rusos buenos. Ahora todo va cambiando, pero el cómic te refleja también, así como los libros, te va reflejando cómo era cada etapa. Ahorita allá afuera están las etapas del cómic, que son 4, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad moderna, que es la que estamos viviendo. Ahí hay unos letreritos, ahí van a leer algunas características y algunos ejemplos de lo que se veía. Por ejemplo, fíjense cómo cambia, ¿no? En la edad de oro, Lex Luthor odiaba a Superman porque un día pasó Superman volando tan rápido que le cae un líquido y lo dejó pelón, por eso lo odiaba. Eran muy inocentes los temas. Ahora no, ahora ya son muy complejos, ahora estamos hablando de poder, y ya no nada más de poder ahora de ser a lo mejor el presidente de una nación. Ahora ya se están expandiendo para el universo, porque quizás en 100 años ya sea otra realidad, ya ni vivamos algunos en esto. Nosotros ya no vamos a vivir, pero vamos, ya no haya humanidad nada más aquí en el planeta Tierra, ¿no? Todo va cambiando, todo va cambiando. Y cada una de estas etapas van explicadas ahí. Entonces, si les gustan echar una leidita al texto, que son muy breves, van a ver qué interesante es cada etapa. Una más, ya casi acabamos. Pues el Big Bang, que es el origen del universo, y lo explican a través de Galactus, ahí en los Cuatro Fantásticos. Muy interesante cómo además te habla además cuestiones ya muy filosóficas de qué es el bien, qué es el mal, qué haces para sobrevivir, porque todos tenemos que comer.
Y entonces hasta te toca de repente temas, ay, sí, pero no vas a matar a los seres humanos. No, pero ¿qué tal nos comemos a los animalitos? Y cuestiones así te van haciendo reflexionar, te van haciendo pensar y cuestiones. Y además los métodos que utilizamos son buenos, son malos. Neil Gaiman tiene un cuentito muy corto que se llama Pay de bebé y habla precisamente de la crueldad animal, que un día desaparecen todos los animales. Y pues como no hay que comer de carne, pues vamos a comernos a los bebés, porque los bebés no piensan, no sienten, no son seres racionales, además su carne está bien suavecita, su piel además lloran, molestan. Es un cuento súper breve, yo creo que son como 30 líneas. Y te hace reflexionar. Estos cómics también hacen reflexionar. Seguimos un poquito más. El Kevlar. Las mujeres ahora tienen mucho... Las mujeres siempre han sido científicas, ¿eh? Quiero que sepan que la escritora Rosa Montero nos menciona en su libro Mujeres, precisamente, que nosotros llevamos 100 años de atraso porque los hombres éramos tan envidiosos con las mujeres que la primer matemática fue mujer. Pero como era más sabia que nosotros los hombres, la mataron a pedradas. ¿Y cuál fue su castigo, además, por haber sido más inteligente? Quemaron todo su trabajo y su nombre se perdió en la historia. Entonces son 100 años, pero las mujeres lo han demostrado. Por ejemplo, la creadora del Kevlar, que es lo que se usa de chalecos antibalas, fueron las mujeres. Y el Kevlar es el material que utilizan los superhéroes para que no les hagan daño las balas, las llamas, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante porque te pones a investigar, bueno, ¿y de dónde surge este invento? ¿Y por qué surge este invento? Y todo esto nos va acercando también a más ciencia. Uno más. El arte y la creatividad. Antes los libros no tenían ilustración, ahora es muy común, es súper importante también el lenguaje gráfico porque te va llevando de la mano. Pero por ejemplo lo que ven allá es la primera ilustración que hubo a principios de 1900 de la Divina Comedia. Es una sección del infierno. Doré me parece que se llamaba el primer ilustrador que hizo de la Divina Comedia. Fue el primer libro ilustrado, digamos. Y este cuento de acá se llama Ascensión. Y este dibujante se basó en Doré. ¿Qué quiere decir? Que muchísimos de los dibujantes son personas que acuden, por supuesto, a escuelas de arte. No son gente improvisada, son gente muy preparada para realizar esos tratos, esos ángulos, el color, las tintas, los enmarcados, todo lo que hacen en computadora ahora para que agarren. Vamos, todo eso también es arte. Y recordemos que cuando ya no hay palabras es entonces cuando surge el arte, surge la pintura, surge la danza, surge la música, cuando no tenemos ya palabras para expresar la belleza o para expresar la tristeza o para expresar destrucción, para expresar miles de cosas. Uno más, creo que va siendo el último. Valores. A mí no me gusta mucho Superman, niños, no me hagan caso, ni el Hombre Araña, ni la Mujer Maravilla. Son muy buenos. Me dan flojera. No deben decir groserías, pero pues de repente se escapa uno. Y hay superhéroes que no son tan buenos. Por ejemplo, Catwoman. Ella es tremenda, ¿no? Pero no por eso es una mala persona. No todos tenemos que ser... Si ven a Superman, Superman hasta baja el arbolito del gato, del árbol, perdón. Batman ya es terrible. Si alguien se porta mal, sí se desquita, ¿no? Y así hay. Entonces, eso es importante empezar a ver, pero sí nos dan valores. Nos dicen que debemos hacer ejercicios para conservar la salud, que debemos de comer sano. Nos dicen que siempre hay que ayudar al prójimo. O sea, son valores que se van poniendo. Y dependiendo de la edad, por ejemplo, yo soy Groot, que todo el mundo adoramos a Groot. Cuando los niños están empezando a leer como ustedes, empiezan leyendo con sílaba. Por ejemplo, pata, gata, termina en ta. Y Groot tiene un cuento bien bonito donde enseña a los niños a leer. De hecho, Marvel tiene una sección en su editorial donde les va enseñando a los niños a leer con sus cuentos a partir de los ritmos de las sílabas. Súper interesante esta parte, ¿no? Entonces, bueno, también se enseñan valores y cuestiones. Aquí tenemos la guerra civil. Por ejemplo, cuando fue el atentado de Estados Unidos, era bien importante ver cómo los mismos dibujantes, los mismos americanos, criticaban a su país porque sabían que estaban destruyendo la cultura de otros países y que además los malos estaban dentro de su mismo país. Ya ni hablemos ahorita de
Morena, ni cosas así, o del PRI, o del PAN, o de cualquier partido, ¿no? Todas estas cuestiones nos hacen reflexionar, vamos a pensar. Creo que es la última, no sé si hay alguna más. Este es el cuento de Groot que les digo, donde se enseña a leer. Y así como hay un premio que es el Oscar a lo mejor, o el premio Nobel a lo mejor de la ciencia y todo esto, hay un premio para los cómics que se llama Eisner, que aunque no fue el primer creador de la novela gráfica, la primera novela gráfica es argentina, se llama El Eternauta. Él fue el considerado padre de la novela gráfica, un americano que tiene un libro que lo tienen acá, que se llama una novela gráfica, Contrato con Dios, donde un padre pierde a su hijo por cáncer y bueno, es una temática fuerte. Y se entrega a lo mejor, por ejemplo, este es Ojo de Halcón, el de los Vengadores, y es un cómic narrado desde el punto de vista del perro, y que se ganó el premio Eisner. Muy bonito también. Una más, si es que hubiera. Bueno, estas son algunas preguntas que siempre le hacemos a las escuelas cuando tenemos alguna plática. Y una más para cerrar, donde está un arte hiperrealista. Conoce uno mucho de pintura cuando va viendo hiperrealistas que se vean muy reales los superhéroes. Este es un dibujante que se llama Alex Rose y por ahí van a ver varias obras y donde está la exposición de juguetes de los X-Men, ahí van a encontrar también un libro que se llama Marvels, que son puros pósters y ahí pueden ver cómo está el proceso de arte de ellos. Y bueno, pues yo los invito a que se acerquen, es una manera de acercarse a leer, al placer de leer por gusto. Y a veces ni lo sentimos, todos desde niños empezamos leyendo cómics y nos acordamos, todos hemos leído un cómic, nos puede gustar o no, no pasa nada, pero desde ahí empezamos a leer, es un placer, acérquense a leer y empezar siempre con lo más fácil. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta el Quijote, nunca lo he podido leer. Y yo le decía a un maestro cuando iba en prepa, es que no me gusta, me aburre Don Quijote. Empieza por el formato cómic, y por el formato cómic no me acaba de gustar, nunca lo he acabado de leer ni lo he leído, pero me ha acercado, por ejemplo, a la Divina Comedia, a la Ilíada, a la Odisea, a cantidad, al Conde de Montecristo. Yo los empecé en formato cómic y después se fueron volviendo libros bien importantes para mí. Y la lectura es un refugio. Los que ya no tenemos la fortuna de tener a nuestros seres queridos, a papá, a mamá, a un hijo, a nuestras mascotas, la lectura siempre va a ser un refugio para nuestro corazón. Entonces yo los invito a que se acerquen a la lectura y si pueden empezar de una manera más fácil, creo que los cómics es una muy buena opción.